Buenos días a todos, paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Quisiera comenzar con ustedes un camino de reflexión acerca de la sanación y de la liberación interior, con la intención que Dios pueda producir algunas sanaciones en nuestra vida interior que tanto necesitamos. La sanación interior se necesita muchas veces en nuestras vidas. La sanación interior no se da una sola vez, sino que se da muchas veces en nuestra vida. Y esto es porque somos seres humanos y tenemos sentimientos y emociones. Y fuimos heridos en el pasado, en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, en nuestro interior. Pero también podemos ser heridos en este momento, en el presente. Y también podemos ser heridos en el futuro. Entonces de allí pues que la sanación interior es necesaria muchas veces. Así pues que te pido a que me acompañes en este proceso de sanación interior. Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe. Pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro compañero de camino. Que el Espíritu Santo sea el que me acompañe en mi recuerdo y una vez que afloren estos sentimientos y estas emociones lastimadas y heridas, el Espíritu Santo las restaure, las vivifique y las sane para nuestro mayor bien espiritual. Ahora, para sanar las enfermedades emocionales que nosotros padecemos, necesitamos sanar primero las heridas emocionales. Hay una relación profunda entre la herida emocional y la enfermedad emocional. También hay una relación profunda entre las enfermedades emocionales y las enfermedades físicas. Así que si logramos, con la gracia de Dios, ir a la raíz de la herida emocional, muchas de nuestras enfermedades emocionales serán curadas, muchas de nuestras enfermedades físicas desaparecerán. De allí pues que comencemos este gran camino. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es identificar mi enfermedad emocional. ¿Qué estoy padeciendo yo hoy? Y una vez que yo identifique esta enfermedad emocional, tengo que viajar en el recuerdo para tratar de descubrir con la ayuda del Espíritu Santo qué ocasionó esta enfermedad emocional. ¿Dónde está la herida que ha ocasionado esta enfermedad emocional? Voy a describir a continuación algunas de nuestras enfermedades emocionales. Las más comunes, por decirla de alguna manera, porque son muchas las enfermedades emocionales que nosotros podemos padecer. La primera es la agresividad. Muchas veces somos agresivos con nuestros seres queridos, incluso agresivos contra nosotros mismos y agresivos hasta con Dios. Y la agresividad es un comportamiento afrentoso o destructivo. Es un comportamiento que agrede al otro con gestos, con palabras, incluso de una manera física. El mal humor exagerado, sintiéndose deprimido por largo tiempo. Hay personas que tienen un humor ácido. Son personas que no se les puede saludar, personas que no se les puede acercar, personas que responden con un humor muy agrio cuando se le conversa. Preocupación exagerada. Es la continua aflicción por nada o sintiéndose fuera de la proporción de la causa. A veces nos preocupamos demasiado nos preocupamos. Eso altera nuestro pensamiento. Se crea un pensamiento fijo y nuestra mente empieza a girar sobre esa preocupación, lo que me da intranquilidad y por eso se produce en mí el insomnio. El Padre Pío de Pietrelcina, él dice lo siguiente: reza, ten fe y no te preocupes, porque la preocupación es inútil. Pero a veces incurrimos en esa enfermedad. Sospecha y desconfianza. Un sentimiento de que el mundo está repleto de gente que me quieren hacer daño. Miren, cuando nosotros caemos en esta enfermedad de la sospecha, de sospechar de todo el mundo y de desconfiar de todo el mundo, lo llamamos en un lenguaje coloquial que empezamos a cazar brujas
esta persona me quiere hacer daño, esta persona está hablando mal de mí, yo no puedo confiar en esta persona, cuídate de fulano de tal, no andes con fulano de tal. Esa es una actitud que va creando en mí toda una intranquilidad y un rechazo hacia el otro. El egoísmo y la avaricia. Todo lo quiero para mí. Toda la atención la quiero para mí. Todo quiero que sea para mi alcance. Lo que me lleva a desconocer la necesidad del otro. Lo que me lleva a no compartir con el otro. La avaricia produce pues mucho rechazo hacia la persona. Y la avaricia me lleva a aislarme o me lleva incluso a aislar al otro. No quiero conversar con el otro porque él va a querer que yo le ayude, porque él va a querer que yo le preste, porque él va a querer que yo le solicite. Eso es síntomas de egoísmo y me va afectando emocionalmente. La incapacidad y la dependencia. La incapacidad es cuando yo delego en el otro cosas que yo puedo hacer. La incapacidad es cuando yo digo que no puedo hacer algo. Y es mentira, sí lo puedo hacer. Pero la misma incapacidad me lleva a depender del otro. Sobre todo en la persona en que yo pongo mis responsabilidades, generalmente yo dependo de esas personas. El ejemplo que podría colocar es de aquel esposo que está en la casa, su esposa trabaja todo el día y él llega temprano a su casa y la casa está desarreglada, el cuarto de los niños está desarreglado, no se ha preparado la comida y el esposo no hace absolutamente nada en la casa. Simplemente se sienta a esperar que la esposa llegue. Y este hombre no come hasta que la esposa cocine. Y la esposa llega cansada de su trabajo a arreglar la casa, a arreglar los niños, a preparar los útiles para el día siguiente de los niños, a preparar el desayuno, el almuerzo para los trabajos y después empieza también a preparar la cena. Una vez que está preparada la cena es cuando el esposo se para a comer. Eso es una dependencia. Eso es una incapacidad que está viviendo el hombre. Eso también puede ocurrir en la mujer. Esa es una enfermedad emocional, la incapacidad de asumir mis propias responsabilidades y depender del otro para que cumpla mis responsabilidades. Pobre control emocional. Mire, nosotros constantemente estamos recibiendo emociones, todos los días recibimos emociones. Gente que nos trata bien, gente que nos trata mal, gente que nos acepta, gente que nos rechaza. Nosotros a veces alcanzamos lo que queremos, a veces no alcanzamos lo que queremos. El asunto es cómo tú respondes a esta emoción. Un ejemplo, el niño que es llevado al supermercado y quiere un dulce y el padre no le compra el dulce. El niño reacciona de una manera exagerada. Empieza las pataletas, se tira en el suelo, grita, empieza a romper, empieza a golpear. Lo que nosotros llamamos una pataleta. Y eso es un comportamiento normal del niño. Es un comportamiento normal del niño porque él no tiene capacidad de controlar las emociones. Ahora, cuando yo adulto me comporto igual que ese niño, mis emociones son explosivas frente a una dificultad, frente a una discusión. Allí hay una enfermedad emocional y tengo que descubrir por qué no tengo control suficiente sobre mis emociones. Otro es el que vive soñando en un mundo ideal, en un mundo de fantasía, pero no sale de ese mundo de fantasía para resolver sus problemas. Aquel que tiene dificultades económicas y sueña con tener dinero, sueña con tener una estabilidad económica, pero solamente se queda en el sueño y no sale a buscar trabajo, no sale a generar los medios para que le produzcan dinero. Lo podríamos llamar el eterno joven, el Peter Pan, para trabajar sus emociones. Otra enfermedad emocional es el hipocondriaco. Aquel que frente a una pequeña dolencia exageran las alarmas y piensa que está enfermo, que tiene una enfermedad incurable, que tiene un tumor, que tiene una alteración. Y es tanta el nivel de angustia que padece el hipocondriaco
que entran en una psicosis profundas de ansiedad, de angustia, de miedo, de temores. Así pues que el primer paso es identificar cuál es mi enfermedad emocional para comenzar un camino de sanación interior. Ahora, dentro de identificar mis enfermedades emocionales, también está el identificar mis emociones. Yo necesito conocer las emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas de nosotros? Tenemos el miedo, el amor, la tristeza, alegría y rabia. Yo tengo que saber, yo tengo que tener la inteligencia de saber cuándo tengo miedo, cuándo tengo amor, cuándo estoy amando, cuándo siento tristeza, cuándo estoy alegre, cuándo tengo rabia, cuándo algo me molesta. Yo tengo que identificar esas emociones para poder tener control sobre ellas, para manejarlas inteligentemente. Y ahí están esas emociones básicas. Las emociones producen en mí un efecto positivo o un efecto neutro o un efecto negativo que me lastima, me hiere, me hace sentir mal, me destruye. Por lo tanto, identifiquemos cuáles son las emociones positivas, cuáles son las emociones neutras y cuáles son las emociones negativas. Las positivas tenemos el deleite. Cuando yo deleito un buen plato de comida, cuando yo deleito un compartir con un amigo, cuando yo me deleito en un viaje, siento deleite. Otro, el alivio, cuando siento que estoy descansado, cuando siento que estoy tranquilo, que me da una paz interior, me da una tranquilidad. Otra emoción, positiva es el orgullo. Sentirme orgulloso de mis logros. Sentirme orgulloso de lo que he alcanzado en la vida. Sentirme orgulloso del fruto de mi trabajo. Sentirme orgulloso de mí mismo. Eso es una emoción positiva. El anhelo, el anhelar algo más, el trabajar por alcanzar una meta. Eso me va a dar a mi estímulo. La esperanza también es una emoción positiva. ¿Cuáles son las emociones neutras? Las emociones neutras es la alegría. Oye, me alegra en que me hayas visitado. Allí hay una alegría. La sorpresa, cuando me dan un regalo, me sorprendo. Oye, qué regalo tan bonito que no esperaba. Ese sentimiento neutro. El enfado, el asco, la tristeza, las podríamos llamar como emociones neutras. ¿Cuáles son las emociones negativas? Las que me hieren, las que me enferman. Tenemos la venganza. La venganza me lleva al odio, me lleva a la rivalidad, me lleva al resentimiento. Tenemos la indignación, que crea en mí unos sentimientos profundos que alteran todo mi organismo. El ultraje, la morbosidad, el desprecio, el rencor, la vergüenza, la decepción, el resentimiento, la envidia, la culpa, los celos. Esos son sentimientos negativos que me lastiman, que me hieren profundamente en mi vida. Ahora, dicen los expertos lo siguiente: la mitad de nuestras heridas emocionales, la mitad de nuestras enfermedades emocionales, es decir, el 50% de ellas, se curan cuando las desahogamos, cuando las expresamos. Por lo tanto, necesitamos el don de la escucha. Cuando alguien se detiene a escuchar mis emociones, a escuchar mis sentimientos, automáticamente se van sanando. Dice otro experto: mientras los sentimientos, mientras las emociones estén dentro de nosotros, están vivas, muy vivas, y lastiman, hieren, producen cambios químicos en nuestro organismo, producen cambios anímicos en nuestro organismo. Por lo tanto, si yo quiero que estas emociones mueran, si yo quiero que estos sentimientos se acaben, yo tengo que exponerlos, tengo que desahogarme. Y es ahí donde necesito a alguien que me escuche. Vean lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 3, versículo 7. La experiencia de Dios
con Moisés en la zarza ardiente, Dios dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. Es decir, que el pueblo le expresó a Dios su opresión, sus sufrimientos, su esclavitud, su tortura. Y producto de esa escucha, Dios va a sanarle, les va a liberar de la opresión. Por lo tanto, la escucha es fundamental para yo recibir una sanación interior. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 19 dice lo siguiente: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Por lo tanto, la escucha es un don fundamental para recibir la sanación interior. ¿Quieres ser sanado tú de tus dolencias internas? ¿Quieres ser sanado tú de tus enfermedades emocionales? Desahógate. Busca a alguien con quien conversar, con quien hablar, con quien expresarte. Dice Mateo en el capítulo 5 acerca de la bienaventuranza, dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Nuestros jóvenes son los más heridos. Nuestros jóvenes, incluso nosotros cuando fuimos jóvenes, es cuando recibimos el mayor número de nuestras heridas emocionales. ¿Por qué? Porque el joven está empezando a amar y a experimentar el desamor. El joven está experimentando la aceptación o el rechazo. El joven está experimentando palabras de estímulo o palabras ofensivas, palabras de desprecio, lo que hoy en día llaman el bullying. El joven es cuando experimenta el fracaso, cuando ve sus metas caer, es cuando ve que no es aceptado dentro de la sociedad. Y eso va produciendo tantas heridas emocionales en uno o en el joven, que es ahí donde papá y mamá tienen la tarea fundamental de saber escuchar a sus hijos, abrir espacios para escuchar a sus hijos. Muchos padres tienen a sus hijos enfermos emocionalmente porque no escuchan a sus hijos. No saben cuando sus hijos fueron rechazados por la muchacha. No sabe cuando su hija fue rechazado por un muchacho en el amor. No saben cuando su hijo fue despreciado en la escuela. No sabe cuando su hijo fracasó en uno de sus anhelos. Esas heridas se van quedando dentro del joven y después explotan en unas profundas tristezas, en unas profundas depresiones o en unos profundos aislamientos. Incluso pueden terminar hasta en los peores accidentes que le quitan la vida. Igualmente, en los matrimonios, en la relación del hombre y la mujer, una vez que contraen matrimonio, se presentan muchas dificultades, muchas enfermedades. Hay mucha discusión, hay agresividad, hay mal humor, hay incomprensión, hay rabia, hay odio. ¿Por qué? Porque el esposo perdió la capacidad de escuchar a la esposa y la esposa perdió la capacidad de escuchar al esposo. Las dificultades emocionales que se presentan en la pareja son sanadas con el don de la escucha. He ahí el primer y gran remedio para recibir nosotros sanaciones, tener la capacidad de escuchar. ¿Quieres ser sanado? Entonces ten la valentía de expresar tus sentimientos, de expresar tus emociones. Y te pido que a la luz del Espíritu Santo identifique qué persona te puede escuchar. En las comunidades cristianas tenemos a los sacerdotes que a través del sacramento de la confesión te pueden escuchar, o a través del acompañamiento espiritual también te pueden escuchar. Así pues, queridos hermanos, en esta primera reflexión te he dejado unos pasos para comenzar un camino de sanación interior. Primer paso: identificar mis enfermedades emocionales. Segundo, reconocer mis sentimientos y mis emociones. Tercero, conversarla, platicarla, identificar a la persona con quien voy a hablar. Y verás las grandes cosas que Dios hará en tu vida. Te invito a que terminemos este primer encuentro con una pequeña oración. Señor Jesús, te alabo y te bendigo por este momento. Te alabo y te bendigo por estas palabras. Te alabo y te bendigo porque nos has dado el don del oído. Mira que nos has dado dos grandes oídos para tener la capacidad de oír,
y de atender. Concédeme la gracia y la valentía de acercarme a las personas que amo, a las personas que me aman, para conversar, para platicar, para expresarle todos mis sentimientos y de esa manera recibir sanación. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, acompáñame y concédeme el don de ser sanado en mis heridas emocionales. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti en este momento y sanes tus heridas emocionales. Amén. Que tengas un feliz y hermoso día.